de extracción de conocimiento KDD tiene 5 partes o 5 etapas. La primera, que sería la selección, que está aquí abajo, consiste en realizar una selección de los datos que van a ser más relevantes y que se van a utilizar. Puede ser todo un conjunto de datos o pueden ser alguna muestra representativa de los datos. Y esta selección va a variar de acuerdo a los objetivos del negocio. Después tenemos la parte de preprocesamiento, que consiste en analizar la calidad de los datos. Ahí se hace la remoción de los datos con ruido y se utilizan estrategias para el manejo de datos desconocidos, datos nulos, datos duplicados, y también las técnicas estadísticas que se van a utilizar para reemplazar esos datos que estarían faltando o, bueno, que están duplicados. Después tenemos la etapa de transformación, que es la etapa en la que se consolidan los datos para ser utilizados en las operaciones tales como la normalización, la categorización o la generalización. Y también se utilizan métodos de reducción de dimensiones o de transformación para disminuir el número de dimensiones y poder trabajar de una manera más sencilla. Después tenemos la etapa de minería de datos, que consiste directamente en la exploración y los análisis, ya sea por medios automáticos o semiautomáticos, los datos, con el fin de descubrir los patrones, los modelos, las tendencias o la relación que puede existir entre las variables, etcétera. Y aplicar las tareas de descubrimiento como la clasificación, los clustering, los patrones secuenciales, entre otros. Por último, tenemos la etapa de evaluación e interpretación, que sería la última. Y aquí se evalúan los modelos y patrones obtenidos, ya que antes de utilizarlos para obtener conocimiento hay que comprobar que, digamos, tengan una calidad suficiente, y si no, se vuelve a hacer todo el proceso para obtener datos con mejor calidad. Para la parte de análisis exploratorio, bueno, es importante porque nos ayuda a estudiar los datos que poseemos y a observar los errores, y además brinda información sin mucho esfuerzo. Por otra parte, también nos permite identificar el modelo teórico más adecuado para representar ya sea la población de donde proceden los datos o pequeños datos muestrales o pequeñas muestras. También se basa en gráficos, estadísticas que nos permiten explorar las distribuciones de los datos, identificar los valores atípicos, saltos, discontinuidades, concentraciones de valores y las formas de la distribución. Eso sería todo. Bien, es así, capaz que con los ejemplos que tuvimos no me fue tan fácil a mí, pero de ver, por ahí porque eran pocos datos. Lo que me sirvió más fue otra herramienta. Facilita también mostrar grandes cantidades de datos y ver su distribución, eso sí. Encima lo podemos nosotros dividir en la cantidad de contenedores que queramos en el RapidMiner. Entre otras de las características, es ideal para mostrar la tendencia central de los datos recolectados, porque va mostrando la frecuencia según el atributo que tengamos, o según la frecuencia de una determinada contenedor, la cantidad de veces que se repite tal acción dentro de un contenedor. Ahora, más allá de las virtudes que tienen y las limitaciones que también posee, hay que tener en cuenta, si se quiere mostrar datos de manera clara y eficaz, no serían adecuados en este caso para hacer comparaciones entre datos.
tampoco para datos cuantitativos. Los datos no se pueden reordenar más que en intervalos, y eso sería por ahí una traba. Al estudiar más de una variable se necesita crear histogramas para cada una de ellas si lo quieren ver claramente la gráfica, porque si no se puede armar entre varias, se solapan, pero no es fácil a la visión, digamos. El segundo gráfico a ver, analizar, es el de diagrama de tallos de hoja. Es un procedimiento semigráfico, en lo que tenemos que presentar variables cuantitativas. Lo que se toma es que a un número se toma una cierta cantidad de cifras, se lo trunca y para el otro lado son las hojas. La primera se llena el tallo y la segunda parte las hojas. Al mantener los valores de la variable, este diagrama resulta más informativo que el clásico histograma de barra, pero tiene un problema de que tampoco puede para grandes cantidades de números, hasta máximo 50 podríamos manejar según un libro que encontré. Los principios para construir esto son: se redondean los datos de a 2 o 3 cifras. Se lo tiene que disponer una tabla con 2 columnas separadas, básicamente sería el tallo y la hoja, y cada tallo tiene definida una clase y se escribe solo una vez. En el ejemplo que nosotros teníamos, de la altura podemos poner no sé, los que miden de entre 10, entre 1,5 metros hasta 1,60 metros. Entonces poníamos 1,5 metros y le dábamos el rango hasta 60, y ahí veíamos cuánto se repetía, cuánto era la frecuencia que había en ese rango, y así armábamos el tallo y la hoja. Una de las ventajas es que es una forma rápida de tener una representación visual. Esta técnica funciona bien para conjuntos de datos que no tienen una dispersión muy grande, y es efectivo cuando hay un número pequeño de datos que no supere 50 o no sé, 70. Para eso sería más empleado. La desventaja es que no se puede utilizar para diferentes poblaciones, y porque no sería claro la comparación que se hace, y no aparece por ningún lado información sobre frecuencias y demás datos importantes. Y por último tenemos los diagramas de caja. Para su resolución se representan en 3 cuartiles. Lo que hace cuando se grafica esta gráfica nos separa elementos mínimos, máximos, y los que se encuentran dentro del primero, segundo y tercer cuartil. También nos da obviamente la mediana de los datos que queremos graficar. Este tipo consiste en una caja rectangular donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. En este rectángulo está dividido por segmentos verticales que indica dónde se posiciona la mediana, y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. El segundo cuartil, como lo llaman, es el que coincide con la mediana. A ver. Mostrarles. Este es el diagrama de caja. Bueno, por ahí no estamos acostumbrados a que esté en horizontal, lo vemos siempre más en vertical, pero acá muestran cada uno de los elementos. El primer cuartil, la mediana, y el tercer cuartil. La mediana, como vemos, coincide con el segundo cuartil. Y estos valores que están acá sería el mínimo y el máximo. Y acá lo que podemos ver es cómo se distribuye más o menos la variable. Acá hay mucho más frecuencia, digamos, de aparición de lo que estamos viendo.
Eso sería el punto de las herramientas de exploración visual. Sería una de las herramientas del gráfico de simetría. Bien, el gráfico de simetría sirve para determinar si los datos de la muestra provienen de una distribución simétrica. Una distribución simétrica si los datos en ambos lados de la mediana, o sea, la gráfica, están distribuidos de la misma manera, es decir, las colas de la distribución son imágenes exactas iguales. Muchos procedimientos estadísticos parten del supuesto de los datos provenientes de una distribución normal. Sin embargo, muchos procedimientos estadísticos son robustos ante la violación de la normalidad. Luego sería el siguiente gráfico, que presenta el gráfico de dispersión. En el diagrama de dispersión es la herramienta gráfica más usada, sencilla y potente para analizar la relación que pueden existir entre dos variables, es decir, si la relación es lineal, cuadrática o de otro tipo. Esto nos da una buena visión del conjunto de relaciones entre las dos variables y nos ayuda a la interpretación de los coeficientes de correlación o el modelo de regresión. Y como podemos ver en la gráfica. Luego la tercera herramienta sería el gráfico de variables cualitativas. Bueno, en el gráfico de variables cualitativas podemos observar el gráfico de tortas. Es una de las herramientas. Es un gráfico que consiste en una circunferencia cuya área representa el total de todos los datos. Y así a cada categoría se le asigna una área que será directamente proporcional a su frecuencia. Otro gráfico que se puede implementar en la representación de variables cualitativas sería el gráfico de barras. El gráfico de barra es un gráfico, es óptimo para la representación de variables cualitativas ordinales. En el eje horizontal se representan las diferentes categorías y sobre él se evalúan unas columnas o barras cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada categoría. Y también entraría el diagrama de Pareto, en este caso para la representación de variables cualitativas. El diagrama de Pareto, también conocido en economía como la curva cerrada o distribución ABC, organiza los datos en orden descendente de izquierda a derecha, representados por barras, asignando así un orden de prioridad. Además, el diagrama incorpora una línea curva que representa la frecuencia acumulada de las categorías de las variables, como se ve en la gráfica. Eso sería, profe, la parte. Empanadores cree que existe una gran variabilidad en el peso de sus productos. Hay dos operadores, A y B, que usan las máquinas 1 y 2, no en forma simultánea. Durante 20 días se tomaron muestras de 4 piezas de pan de cada máquina con los siguientes resultados. La pregunta que nos hace es: ¿qué se puede concluir si se acepta como normal un peso de 210 más menos 10 gramos? Profe, ¿paso directamente a la conclusión o voy explicando el paso a paso cómo se hizo? Me explica el paso a paso, pero rápido. Bien. Bueno, en este caso tenemos la caja de Boxplot que nos representa y explico cómo llegamos hasta ahí. Primero se añadió el operador de lectura de archivos Excel. Luego se importó la hoja de trabajo, en este caso la hoja de panadería. En tercer lugar se elige del dataset la hoja de trabajo, bueno, la hoja de panadería.
En cuarto, se corre el programa y se elige la representación más adecuada para mostrar la distribución de los pesos de las piezas de pan en cada máquina, que es el gráfico que estamos viendo, el boxplot de las diferentes piezas de pan para la máquina 1 y para la máquina 2. El siguiente punto nos dice hacer un histograma con la columna total. Lo mismo, se agrega un operador, generador de atributos llamado total. Luego se configuró el operador con la función sum para agregar una columna que contenga el total de las observaciones por día. Se corre el programa y se elige la representación del histograma con la columna total recién obtenida, que es el siguiente histograma que nos muestra. El ítem B nos dice agregar la tolerancia en 200 y 220, seleccionando la gráfica y con los valores de las columnas de la máquina 1 y las columnas de la máquina 2. Los pasos fueron, se agrega la tolerancia, que se incorporó un operador de filtro. En segundo lugar, en él se configuró que cada máquina la tolerancia entre 200 y 220 para la máquina 1 y para la máquina 2. Y una vez utilizado el operador de filtro, se obtienen los resultados que se están mostrando, que sería para la máquina 1 son 12 y para la máquina 2 también son 12. Bien, el siguiente ítem nos dice hacer un histogramas similares al realizado en la columna de total. Los pasos. Primero se agrega el operador correspondiente para obtener los resultados de cada máquina por aparte. Y en segundo lugar se obtiene el histograma de cada máquina. En el primero se ve en el verde, el color verde, que es el histograma de atributo total por la máquina 1 y el histograma por el atributo total de la máquina 2 en color rojo. Y vamos a las conclusiones. Se puede concluir que hay ciertas piezas que no están dentro del parámetro de normalidad en cuanto al peso que dijimos, que nos preguntaba, entre 210 más menos 10 gramos, y esto con respecto a la muestra que se obtiene con los 20 días correspondientes, siendo las que no cumplen dicho requisito las piezas 1 de la máquina 1 y las piezas 2 de la máquina 2. También se puede concluir que de las 20 observaciones de las piezas de pan para la máquina 1, 12 se encontraron dentro del rango de normalidad, que es de 220 a 220 gramos. También se puede concluir que de las 20 observaciones de las piezas de pan para la máquina 2, 19 se encontraron dentro del rango de normalidad, que es 200 y 220 gramos. Y por último, se observa que en el histograma de la máquina 2, que este es más estable que el histograma de la máquina 1. Eso sería todo, profe. Se ha realizado la medición de los alumnos aspirantes a la carrera de Educación Física, que permitirá tener una estimación de destrezas que pueden realizar. Se solicita realizar un gráfico de tallo y hoja para determinar las alturas promedios con las que se cuenta. Bien, y nosotros teníamos en la hoja de Excel todas las alturas dispuestos así como una forma de matriz. Entonces, no agarramos esa hoja, sino que pusimos todas las alturas en forma de columna. Bien, entonces esa hoja de Excel fue la que cargamos en este operador que lee Excel. Bien, entonces sin poner ningún otro operador, nos fuimos a la parte de la edición de parámetros y pusimos las edades, las alturas por clase, bien, las agrupamos. Pusimos los límites superiores de cada una y automáticamente, o mejor dicho, los gráficos que genera
rapid miner son estos. Bien, entonces, por ejemplo, en este histograma podemos ver que hay más, digamos, alumnos ingresantes que tienen una estatura media, ¿sí? Y, digamos, hay menos ingresantes que tienen otras estaturas. Luego tenemos también este otro gráfico de torta, donde se ve que la porción más grande corresponde a los que tienen una altura media. Y eso es todo, profe. La consigna dice, se cuenta mediciones históricas anuales entre 2017 a 2019, de las cuales se solicita saber cuáles datos fueron extremos. Se requiere encontrar los valores máximos, mínimos y medianas de cada año. Encontrar el valor máximo, mínimo y mediana de los 3 años y visualizar el diagrama de caja. Después también nos pide excluir los valores extremos. Bien. En este caso, lo que estaban explicando también mis compañeros de los grupos anteriores es, nosotros tomamos, lo que hicimos fue leer el archivo Excel histórico anual, lo exportamos con el parámetro React, leer Excel, digamos, y lo que hicimos después es generar funciones. En este caso utilizamos un generador para determinar los máximos, mínimos y el promedio para cada año, digamos. Ahí, digamos, en el gráfico de abajo se puede ver, digamos, que estadísticamente también nos determina el mínimo para los 3 años, el máximo para los 3 años también, y el promedio para los 3 años. Si lo puede pasar, sí, puedes pasar. Y ahí se puede ver, digamos, que lo que nos pide, digamos, es solamente en este punto, es utilizar la función para leer el Excel y después generamos una función, después generamos las funciones, digamos, máximo, mínimo y promedio de los 3 años. Y ahí determinamos el máximo y mínimo, que podemos ver que en el año 2017 hay una mayor dispersión, digamos, de los datos. Según la caja de Plox se pueden ver que son más extremos, digamos, los valores. En cambio, en el año 2018 como que se va concentrando los datos, digamos, que no hubo mucha dispersión, digamos. Lo mismo pasa en el año 2019, que la dispersión varió un poco más, pero no tanto como el 2017. Después, acá están los filtros que utilizamos para hacer porque nos está pidiendo después en el siguiente punto que excluyamos los valores máximos, excluyamos los valores mínimos, es decir, los valores extremos, digamos. Entonces, con la información anterior que tuvimos de la parte estadística, pudimos determinar, digamos, los máximos y mínimos de cada año, y entonces hicimos un filtro que nos permita, digamos, 2017 que sea distinto a los valores máximo y mínimo, igual que los 2018, 2019, y de ahí volvimos a generar la cajita de Plox para ver cómo quedó, digamos. En este caso, bueno, no varió mucho, siguió estando un poco más disperso los valores en el año 2017, obviamente en el año 2018 se concentraron más los valores, y en el año 2019 también estaban dispersos. Ahora, hasta ahí sería el punto de histórico anual, digamos, no hubo nada diferente, digamos, que se aplicó. Pero ahora viene el otro punto, que son para 3 variables. De 3 variables se exportó, digamos, importó el Excel para leer, digamos, Excel, digamos, con el operador. Y nos dimos cuenta que los datos no estaban completos, digamos. Tuvimos ese problema que los datos no estaban completos, entonces lo que teníamos que hacer era ver qué hacer con esos datos que no estaban, digamos, y lo mejor que se nos ocurrió, digamos, era generar los valores con un operador que se llama Replace Missing Value,
y lo reemplazamos todos los valores faltantes con, digamos, se podía optar entre máximo, mínimo y promedio, lo que explicó hoy en clase. En este caso utilizamos el promedio, digamos, lo reemplazamos todos los valores faltantes por el promedio. Con este operador reemplazó todo, digamos, automáticamente y ya pudimos trabajar normalmente, digamos. Y bueno, utilizamos la misma función para generar los máximos y mínimos y el promedio para determinar, digamos, los máximos y mínimos para cada año y también y también, como se muestra en el gráfico siguiente, también para los 3 años, digamos. Ahí está, digamos. Bueno, acá lo mismo, digamos, para 3 variables se ve que B1 tiene una mayor dispersión superior, digamos, pero tiene una buena concentración de datos. En el B2 la dispersión es mucho más grande, digamos, y en B3, bueno, solamente una dispersión más grande en la parte inferior. Después, bueno, se tenía que aplicar de nuevo los filtros para que se eliminen, digamos, se excluyan los extremos, digamos. En este caso hicimos lo mismo, digamos, eliminar, digamos, filtrar los máximos y mínimos de cada variable, digamos. Y bueno, se generaron las siguientes cajitas de plots, que no varió mucho, digamos. Solamente hubo una dispersión 0 en la parte de variable 3, pero en la parte superior, pero después las demás siguieron manteniéndose una dispersión alta en variable 2 y variable 3, en la parte inferior más que nada. Eso era todo el punto de digamos, esta web. Bueno, nos pide primero realizar un análisis exploratorio de datos y como primer paso lo que hacemos es utilizar el operador de read Excel para cargar los datos del Excel y a primera vista, luego de ejecutar, vemos los gráficos lo mostramos mediante un gráfico de caja y bueno, el histograma, y se puede ver los datos así cargados y ejecutados, que se pueden ver valores, se puede ver que la caja no existe una simetría, digamos, en los datos, ya que la media se tiende hacia arriba, como si también en el histograma se puede ver que no hay como una campana de gas, digamos, para que sea simétrico. ¿Bien? Eso quiere decir que los datos no están totalmente normalizados. Bueno, después, siguiendo en la siguiente diapositiva, si mi compañero puede avanzar. Bien. Luego nos pide eliminar los puntos 10 y de fin de semana. Bueno, sería las fechas 10, tanto de octubre como en noviembre, y los fines de semana correspondientes sábado y domingo. Para esto utilizamos el operador para filtrar, el filter, y bueno, como se puede ver abajo, realizamos las filtraciones correspondientes a las 10 semanas para sábado, domingo y fecha correspondiente al 10 de octubre. En este caso, bueno, faltaría la fecha correspondiente al 10 de noviembre, pero como la fecha del 10 de noviembre cae, creo que un día sábado o un domingo, no es necesario filtrarla. Incluso probando filtrar esa fecha, producía un error porque borraba un dato, y justo un dato que es el valor atípico, que se ve más adelante. Bien. Una vez filtradas las fechas, comprobamos que se filtraron correctamente los sábados, domingos, y la fecha del 10, por ejemplo, 10 de octubre no aparece, y mostrando el diagrama de caja, vemos que ahora el diagrama muestra una tendencia más simétrica. Bien. Más adelante, el ejercicio pide identificar valores atípicos
Bueno, en el diagrama de caja también podemos ver un valor atípico. En este caso, para identificar ese valor, correspondería en este diagrama de barras, se puede observar que correspondería al viernes 11 de octubre, y es el valor correspondiente a 117 visitas que se realizaron ese día. Bien. Ahora en el histograma, bueno, se puede ver más que el diagrama, o sea, el histograma va tomando una curva más simétrica. Bien. Y bueno, después nos pide sacar conclusiones. De acuerdo a los gráficos, podemos concluir primero, recomendar que se verifique la fecha 11 de octubre, porque hubo esa cantidad de visitas, que se verifique para saber a qué se debe ese aumento desmedido de visitas. Y luego otra conclusión se puede obtener mediante este histograma, que sacando los días, los fines de semana, las visitas se mantiene el número de visitas. Bien. Y creo que sería todo. Sí.